más, entonces me voy a ir directamente solo a esto. Y nos quedamos como muy cortas en nuestra lectura bíblica. Entonces necesitamos comprender lo que ahí dice con nuestro corazón, pero también con nuestra mente y por supuesto que esto es guiado de principio a fin por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nosotras no podríamos entender la palabra de Dios con nuestro entendimiento limitado. Él nos ayuda por medio de su Espíritu que inspiró la palabra. Por ejemplo, cuando leemos el periódico o leemos un libro de recetas o un libro de álgebra, lo leemos según el tema, ¿verdad? La forma en la que está escrita y lo leemos de forma diferente. No leemos el periódico como vamos a leer un libro de álgebra o una novela clásica, ¿verdad? Cada una de estas formas de escritura son diferentes y por ende hay diferentes reglas para leerla. Reglas que a veces ni aprendemos como tal. Pero, por ejemplo, en el colegio o en la escuela nos enseñaron que son poemas, que hay fábulas, que hay cuentos, que hay novelas, ¿verdad? Que hay relatos, que hay noticias. Y no es difícil distinguirlas, ¿verdad? Nosotros cuando escuchamos un poema, hasta la forma en la que está escrito el poema, sabemos que es un poema y lo leemos como un poema. Cuando estamos leyendo una historia o un cuento, sabemos que es un relato, entonces lo leemos como un relato. Si sabemos que hay diálogos, lo leemos como un diálogo. No agarramos el diálogo de alguien y lo ponemos como que fuera algo mandatorio para nosotras hacerlo, ¿verdad que no? En la Biblia es igual, hay diferentes tipos de escritos y hoy de eso es lo que vamos a hablar para saber cómo leer la Biblia. Y así como estaba hablando ahorita Kirsi, muchas de nosotras estamos quizás acercándonos a la palabra de Dios como muchos de los apóstoles y de los primeros cristianos lo hubiesen hecho y de hecho lo hacían aún sin tener completa toda la palabra. El plan o la guía que les vamos a compartir, que yo le envié a Kirsi para que al finalizar el taller ustedes puedan tenerla, se le llama casar. Casar como cuando nos casamos. ¿Y qué significa casar? Casar significa la C de contexto, la A de analizar, la S de significado y la A de aplicar y la R de reflexionar. Entonces tenemos casar. Y es fácil de recordar porque nosotros, nosotras, el pueblo y la iglesia, somos la esposa de Cristo. Estamos en un pacto eterno, próximas a reunirnos con el esposo eternamente. Entonces, casar tiene sentido. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, tratando de ser breves, porque si les soy honesta, este es un tema que me encanta mucho tocarlo. Entonces, vamos a hablar del contexto, de la primera C. Casar, la primera C es contexto. Y responde a la pregunta, ¿qué pasó? ¿Quién es el autor? ¿Verdad? Cuando nosotros vamos y leemos un libro, una carta, un pasaje, nosotros necesitamos saber quién lo escribió y muchas veces sabemos por quién es el nombre del libro o de la carta o de la epístola, pero muchas veces creemos y cuando nos damos cuenta no fueron ellos los autores. Entonces necesitamos saber quién es el autor. Y recordemos que hay una hermana que está diciendo que no me miro. Es así, con todas, si no me miro me dicen. ¿Sí? Ok. Bueno, ok. Entonces, ¿quién es el autor? Necesitamos saber quién escribió lo que estamos leyendo. No podemos ignorar eso. ¿Quién es la audiencia original? ¿Dónde fue escrito? O sea, el lugar. ¿Cuándo fue escrito? ¿Y cuál es el género literario?
Y aquí es donde quiero hablarles así muy rápido, porque en lo que les voy a compartir lo van a tener ustedes detalladamente, pero solo es para darles una idea. Estaba diciéndoles que cuando ustedes, por ejemplo, les mandan una carta o les mandan un libro que tanto estaban esperando, yo creo que ninguna de nosotras empezamos en el final, ¿verdad que no? Ni tampoco empezamos a la mitad. Y más si a alguna de ustedes les gusta leer alguna novela, tampoco se quieren perder qué pasó al principio y qué pasó después. O si les mandan una carta, no creo que nadie quiera leer solo hasta el final, la despedida. Todas queremos leer todo lo que está escrito para nosotras. Dios nos ha dejado su palabra, su gran carta para nosotras, para que le conozcamos. Eso creo que lo hemos repetido bastante. Y esa es la forma en que Él se comunicó con nosotras. Su lenguaje por medio de la escritura hacia nosotras, la escritura inspirada por su espíritu, para dejarnos a nosotras una gran carta de amor en donde conocemos su historia y nuestra herencia, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber quién escribe cada uno de estos hermosos libros. Son 66 libros que no están desconectados unos de los otros. Son todo un libro compuesto de 60. Muy bien, qué bueno que ya me mira. De 66 libros, escritos por un solo autor, escritos inspirados todos por el Espíritu Santo, y como dice segunda de Timoteo, toda la escritura es útil para nuestra vida. Entonces necesitamos saber otra vez quién es el autor, quién es la audiencia original. ¿Y eso por qué? ¿Por qué necesitamos saber quién fue la audiencia original? Porque, por ejemplo, si yo vengo y le cuento una historia a Kirsi y ella la quiere contar a la hermana Flor, ella no va a contar la historia como que a Kirsi le pasó, ¿verdad? Ella va a contar, fíjate que Susana me contó que esto le pasó. Y puede venir la hermana Flor y decir, ay, sí, a mí me pasó algo parecido. ¿Cómo lo solucionó ella? Pero Kirsi está en el medio, ¿verdad? Ella no cuenta la historia como que su historia. Y tampoco viene Flor, vamos al punto, ¿verdad? Solo contame en qué paró todo. O sea, todas queremos saber todo. Y la mejor forma en la que Kirsi envía esa noticia y cuenta esa noticia es diciendo, Susana me contó. A la que le pasó fue a Susana. ¿Y esto por qué? Porque nos une, hermanas. Desde el primer, si somos hijas, como diría Romanos 6, si fuimos llamadas hijas del primer Adán en pecado, si estuviésemos aún en pecado, en la naturaleza pecaminosa, o sea, no salvas, seríamos hijas de Adán. Entonces hay una línea de herencia entre todos. Cuando lleguemos al cielo, Dios sabrá si nos vamos a ver entre todos los grandes hombres que leímos por tanto tiempo en su palabra, ¿verdad? No son ajenos a nosotros, son nuestra historia, son nuestros antecesores. Necesitamos saber qué pensó Pedro cuando estaba escribiendo esa carta. El Pedro que cambió de estar con Jesús en los evangelios. Necesitamos saber cómo vio Moisés ese tiempo, porque todo lo que él escribe después, cómo él sufre con ese pueblo, cómo la ley, cómo ese esplendor que él cuando vio a Dios le fue tan grande. Si entendemos cómo ellos recibieron esa palabra, entonces nos va a ser mucho más fácil entender también para nosotras hoy que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, porque Él no ha cambiado. Entonces necesitamos también saber dónde fue escrito, porque le da un realce muy diferente a toda la historia. Y entendemos algunas partes que quizás a veces nos son difíciles, ¿verdad? Como cuando alguien podría decir, bueno, Efesios, sí sabemos que Pablo la escribió cuando estaba en la cárcel, pero no se sabe si en la cárcel de Cesarea o en la cárcel o en otra cárcel. Y uno dirá, ¿y eso en qué es relevante para mí? Y ahí es el problema. Cuando nosotras, como hablamos, ¿se acuerdan la primera vez? Cuando nosotras creemos que la palabra de Dios solo se trata de nosotras y a ver qué nos da la palabra
a nosotras para solucionarnos las cosas. Pero la verdad es que toda nuestra vida es un despertar y despertar a conocer, a admirar a nuestro glorioso Dios. Porque nuestra relación con Él no es solo un día y luego nosotros seguimos viviendo como querramos. No, el día que empezamos a tener una relación con Él, empezó nuestro día de transformación, nuestros días de cambio, ¿verdad? Y sobre todo nuestro tiempo de cambiar y ser diferentes para su gloria. Entonces necesitamos también saber dónde fue escrito, porque toda la historia, hermanas, toda la historia puede ser confirmada y evidenciada por la misma historia secular. Cuando ustedes oyen las guerras de Grecia, de Roma, cuando escuchan también de las guerras que hubo en Egipto, con Israel, de los tiempos de los 500, 400, 300 años antes de Cristo, la historia puede comprobar que esto sucedió. Imagínense poder conocer y decirle a otros que nuestro Dios es tan real que Él ha sido el hacedor de toda la historia, porque es su historia. Entonces nosotros no solo podemos conformarnos con saber un versículo o unos versículos, sino ver a nuestro Dios en su gran magnitud de glorioso y de poderoso y de soberano que es sobre toda su creación y sobre cada uno de los hombres y mujeres que Él ha creado. Entonces, por eso nos es importante saber esto. Y vamos a estar hablando un poquito de algunos ejercicios para que vean por qué sí es importante saber esto. Algo más que es importante saber, el género literario. Por ejemplo, la Biblia no podemos leerla toda. Está muteada. Está muteada, Susana. Está muteada. Ay, Dios. Sigue muteada. Sigue muteada, Susana. Perdón, no sé en qué momento se muteó, disculpen. Entonces, les decía, no podemos leer, por ejemplo, Génesis igual que vamos a leer, por ejemplo, Mateo o que leamos Gálatas. Son diferente escritura, diferente narrativa y tenemos que leerla como tal. Y eso es lo que vamos a ir viendo después. Pero, rapidísimo, la Biblia tiene libros históricos. ¿Cuáles son estos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a lo que se podemos llamar narración histórica, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Esther, Nehemías, pero también tiene lo que le llaman sapiencial, que es una lectura sapiencial o de sabiduría también, sabiduría o sapiencial. También tenemos libros de poesía, como sabemos que están escritos Job, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, no es el único libro poético. De hecho, hay muchas poesías en libros históricos también. Está la narrativa profética. Muchas veces decimos que los libros proféticos solo se refieren a profecías y realmente son libros históricos donde hay profecía. Pero más que hablarnos del futuro, las profecías nos están contando hechos que se están cumpliendo casi inmediato, casi en un contexto inmediato. Algunas que están pendientes, por supuesto la venida de nuestro amado Jesús, pero podemos aprender muchísimas de ellas si lo leemos de esta forma. Y así también tenemos las cartas, también tenemos las epístolas, que podemos ir viendo, y les traigo unos ejemplos para que entendamos cómo es que se lee esto. Entonces, cuando nos vamos a acercar, vamos a preguntar a la carta, al libro, ¿quién escribió este libro? ¿Quién fue su audiencia original? ¿El pueblo de Israel? ¿Si fue a la iglesia de los de Roma? ¿O si solo fue a una iglesia que estaba en Éfeso? ¿O era a todas las iglesias de Gálatas? O sea, es muy bueno saber qué es esto.
cuándo fue escrito, dónde fue escrito. Y algo más, que yo sé que esto todas lo sabemos, pero es si algo es anticipación o cumplimiento. Y esto es necesariamente el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Pero es una muy bonita forma de decir anticipación y cumplimiento. ¿Por qué? Porque si recordamos que la Biblia se trata de Cristo, estamos diciendo que el Antiguo Testamento es una anticipación de la venida de Cristo. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de Cristo, de la venida de Cristo. Ahora bien, hablemos de la letra A. ¿Cuál es esa? Analizar. Vamos a analizar. ¿Y a qué responde la pregunta analizar? Responde a la pregunta de cómo está escrito, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Y creo que esto, no sé si muchas están relacionadas, quizás ahora con esto que están leyendo que dice Kirsi, puede ser una forma en la que se relacionen un poco más, pero básicamente es hacer un ejercicio de comprensión y lectura, ¿verdad? Vemos qué palabras se repiten, qué ideas se repiten, vemos si hay comparaciones, si hay contrastes, si hay listas, por ejemplo, ¿verdad? Cuando dice, y entonces estaba él en tal lugar y estaba con no sé quién y con no sé quién y así, y, ¿verdad? La mayoría, o las comas, y ahí nos da una línea de pensamiento o una línea de listado o unos listados. A veces pueden ser verbos, ¿verdad? Como cuando leemos 2 de Timoteo, la Biblia es útil para redarguir, para enseñar, es una lista, ¿verdad? De verbos. Entonces ya la vamos viendo. Lo más importante es encontrar esas ideas repetitivas o esas palabras repetitivas. Si ustedes mismas a veces han escrito una carta, un correo, en el momento que ustedes empiezan a escribir, por ejemplo, si quieren pedir algo, de alguna u otra forma esa idea va a ir quedando puntualizada por la repetición de las ideas o de sus comentarios. Es igual con la narrativa de las cartas o de los libros. ¿Qué más hacemos? Podemos preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Lo podemos encerrar, ¿verdad? ¿Cuándo está pasando esto? ¿Para qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo es que está pasando? Todas estas cosas las van a tener en ese artículo que les voy a mandar. Entonces vamos a ir identificando estas preguntas y las podemos ir subrayando y las podemos ir nombrando y de esta manera pues cada quien tendrá una Biblia que pueda manchar o si no en su cuaderno también lo puede hacer si no quiere manchar su Biblia. Yo la he manchado de arriba para abajo y me encanta mancharla. Algo bien importante. Yo en esta etapa identifico las características de la condición caída. Por ejemplo, si estoy en la historia de Saúl, cuando está persiguiendo a David, entonces, y Saúl se enojó, ¿verdad? O Saúl pensó en su corazón en querer matar a David. Entonces yo subrayo esto y digo, esto es un ejemplo de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa. Pero ahí le pongo un color o lo subrayo o le pongo NC, naturaleza caída. ¿Por qué? Porque cuando ya vaya a hacer todo el conjunto del análisis del significado en Cristo, yo me voy a recordar que quizás yo he sido así, ¿verdad? Quizás yo he sido orgullosa, quizás yo en mi pensamiento he deseado mal a alguien más, a otra persona, así como lo hizo Saúl. Y eso me va a hacer muchísimo más fácil poder poner a Cristo en el centro y yo no, ¿verdad? Porque a veces leemos la Biblia así, la leemos y decimos, este se parece a no sé quién, este es igual a mi tío, este es igual a la fulanita, ¿verdad? Pero muy pocas veces decimos, yo he sido como Saúl, ¿verdad? Yo he sido desobediente, yo quise ir a presentar sacrificios antes, sabiendo que alguien más lo tenía que hacer, pero yo quería hacerlo. O cuando Saúl dice, por favor, Samuel, no le digas al pueblo que lo que pasó, no le digas. Prefirió quedar bien con el pueblo y no con su Dios.
muchas veces he tenido ese temor al hombre, ¿verdad? Entonces, cuando identificamos eso, se está haciendo más personal mi estudio. Porque entonces cuando vemos cómo Dios le responde a Saúl o cómo Dios le responde a David, entonces nosotros vamos a poder ver cómo Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y mucho le dará luz también a lo que yo pueda estar pasando. Pero ahí todavía no hemos llegado. Y podemos escribir también palabras o apuntes que no entendamos, ¿verdad? Estamos supuestas a tener nuestro tiempo devocional, pero es muy enriquecedor cuando lo haces con alguien más. Ok, entonces la S es de significar. Entonces, esto responde a la pregunta, ¿qué significa? Aquí vamos a buscar cómo, ya sabiendo lo que pasó con ellos, lo que el mensaje que está empezándose a armar, que nosotros estamos tratando de encontrarle significado, por más sencillo que nosotros pensamos, yo ya sé qué pasó aquí. Pero no nos conformemos con leer un versículo, leamos todo un capítulo, leamos varios versículos, porque no leemos las cartas a la mitad. Entonces, aquí es donde que vamos a hacer preguntas, como por ejemplo, ¿qué significó para ellos eso que estaba sucediendo? ¿O qué relación puedes encontrar entre Cristo y su obra? Por ejemplo, estamos nosotras en el grupo que tenemos los miércoles de mujeres y estamos leyendo Habacuc. Entonces yo les decía a ellas, cuando vemos, y vamos por el capítulo 2, pero cuando les decía, que Dios le está hablando a Habacuc y le está diciendo, mira, este pueblo yo lo voy a castigar con Babilonia, pero también voy a castigar a Babilonia por lo que está haciendo en su tiempo. Y yo haré que mi pueblo me ame. Escribe esto en tablas porque va a ocurrir, porque el justo por la fe vivirá. Entonces yo les decía, en ese momento, ¿qué les dice esa frase? El justo por la fe vivirá. Instantáneamente nos puntea al evangelio, ¿verdad? Porque no hay justo ni uno, dice Romanos. ¿Cómo se justa? Solo por la obra de Cristo, ¿verdad? Porque nosotras, para aplicarlo a nuestra vida, nosotras ya tenemos toda la palabra cerrada. Ahí, Habacuc en ese momento, lo que él estaba viendo en ese momento era desastre, era injusticia, era desesperanzador. Y Dios todavía le dice que va a castigar a su pueblo. Era más desesperanzador para él escuchar estas noticias, ¿sí? Pero le dio una promesa, el justo por la fe vivirá. Rápidamente, ¿qué está diciendo? Nos predice la obra de Cristo. Entonces ahí conectamos. ¿Qué relación tiene esto con Cristo? Que la está prediciendo, ¿verdad? ¿Qué otros pasajes en la Escritura se relacionan? Lo que muchas Biblias, gracias a Dios, traen, ¿verdad? Que nos dice, este te lleva a este otro pasaje de la Biblia, y a veces no les ponemos tanta atención, pero es tan maravilloso ponerle a estos versos que les llaman paralelos, porque nos hace ver que la historia de Dios es una, no separadas. Y ya localizadas, ¿cuáles son esas características de la naturaleza caída? Nosotros podemos también ver cuáles fueron las consecuencias de esa condición. Si regresamos al ejemplo de Saúl, obviamente Saúl fue desechado de su reino. Nadie sabe por este momento si realmente él fue salvo o no fue salvo. Sin embargo, ese no es nuestro tema de discusión, pero sí podemos ver que hubo una consecuencia por su pecado. Y sí podemos ver que Moisés tuvo consecuencia por su pecado. Abraham tuvo consecuencia, tal vez no a las que a veces nosotros estamos esperando, pero sí hubo consecuencia cuando él mintió 2 veces que Sara era su hermana y no era su esposa. O sea, todas las cosas que estos hombres han hecho han tenido consecuencia delante de Dios. Y es bueno verlas porque entonces vamos viendo que Dios otra vez es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y obra igual en cuanto a su carácter. En esta etapa, nosotros también podemos identificar si encontramos mandatos o si encontramos promesas o si solo estamos encontrando algo que nos relaciona con la gran comisión
o si nos relaciona con algo que podemos llamar como el discipulado también, con la iglesia, con crecer con la iglesia. Entonces aquí nosotros ya vamos armando nuestro mensaje. Y de último, la letra A es para aplicar. ¿Y esto a qué es? ¿Cómo lo vivo? ¿Verdad? Esto responde a la pregunta, ¿cómo lo vivo? Entonces, lo que nosotros vamos a identificar acá, o las preguntas que nos vamos a hacer es, lo que yo amo, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo más amo? ¿Qué es lo que yo más adoro? ¿Qué es lo que yo más valoro que no es Cristo? Y esas son preguntas bien sinceras que yo me tengo que hacer. ¿Qué es lo que estaba valorando más Saúl? ¿O qué valoraba más David en el momento que vio a Betsabé? ¿Qué es lo que él más a él mismo? Su satisfacción. Y yo sé que desmembrar todas estas cosas es, ay, el rey David. Sí, el rey David, pero es el mismo hombre que Dios ha dicho que es conforme a su corazón. Entonces nosotros vamos viendo estas cosas y vamos identificándolas y le vamos dando sentido a la luz del evangelio, ¿verdad? Y luego podemos identificar qué de esas características caídas en Cristo hoy yo puedo cambiar. En Cristo, si yo vi que Saúl era orgullosa, yo sé que en Cristo, si me arrepiento, yo puedo caminar en humildad. Entonces nosotros ya vamos dándole ese mensaje diferente. Y vamos buscando también, puedo preguntarle al pasaje, ¿cómo afecta esto que yo estoy leyendo mi forma de vivir? Yo he estado viviendo de esta forma, pero el pasaje aquí me está enseñando que verdaderamente mi orgullo se ve de esta forma. Yo ya no quiero vivir de esta forma. Y ya lo pudiste ver, ¿verdad? Y le preguntas también, algo súper importante para aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué aprendí del carácter de Dios? ¿Qué aprendí de Él? ¿Qué aprendí de su forma de obrar? ¿Cómo le respondió a esta persona? Porque si sabemos todo el Antiguo Testamento, no con todos obró de la misma forma. El profeta Oseas no hizo lo mismo que el profeta Isaías, Jeremías tampoco, sus visiones no fueron iguales, el contexto de Daniel fue diferente, pero Dios siempre fue fiel. Entonces, lo que nosotros buscamos es el carácter de Dios en las circunstancias. No buscamos qué Dios les dio a estos hombres para que también nos los dé como nuestra prioridad. Buscamos qué es lo que nuestro Dios hace, cómo obra. Y entonces nuestra fe, nuestra confianza, nuestra necesidad de darle gloria va a crecer. Amén, porque si no nos vamos a poder frustrar. ¿Por qué yo estoy haciendo lo mismo que hizo Esther y a mí no me pasó eso? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cuando aplicamos la palabra de Dios de una manera en que nos perdemos todos estos pasos. Quizás ustedes digan, ay, esto ya no se mira tan espiritual, no me voy a perder, yo no sé hacer esto, es muy largo, no tengo tanto tiempo. Pero otra vez les recuerdo, la lectura de la palabra de Dios y nuestra relación con Dios no está edificada en que yo quiero las cosas ya, en un momento, en el día. Yo ya quiero cumplir con haber leído mi lectura el día de hoy. Y entonces algo tiene que salir bueno de eso, porque hoy cumplí con leer. Estamos conociendo a Dios. Aunque tengamos muchos años de estar en el Señor, si nosotros ya la conociéramos completamente, ya nos debería de haber venido a traer. Pero no, aún tenemos un mandato del Dios de hacer en este mundo, porque seguro Él es el dueño de nuestra vida y cuando Él dice nos vamos, si estamos acá todavía es porque estamos haciendo una obra del Señor. Estamos representándolo a Él. Pero mientras eso sucede al mundo, nuestro corazón necesita conocer a nuestro Dios. Y eso toma tiempo, eso toma todos nuestros días y eso toma toda nuestra vida. Entonces no crean que me voy a sentar acá, esto me va a tomar como una hora. Si tú tienes la hora, buenísimo, pero si no tienes esa hora y solo tienes 20 minutos o no has tenido este hábito, probablemente va a ser un poco raro, difícil,
Pero si tú realmente quieres conocer a Dios y esto va a ser tu prioridad, ora que Dios te ayude a perseverar. Porque para esto no hay píldoras y no hay métodos, sino simplemente un corazón quebrantado que decide y dice, yo quiero conocerte, Dios. Yo te necesito, Dios. He comido demasiada basura, necesito la verdad de tu palabra. Y si es necesario que Dios nos quebrante, hermanas, para que realmente hagamos esto, Él lo va a hacer, por amor a nosotras. Amén. Así que más o menos, ahorita les voy a hablar un poco más y le van a dar más pies y cabeza a lo que les acabo de decir. Pero entonces, para resumir rápido, nosotros buscamos qué les pasó a ellos, cómo fue la situación con ellos, honramos el mensaje que Dios les dio a ellos primero y cómo ellos lo recibieron también, porque quienes lo recibieron lo escribieron, ¿verdad? Entonces ellos nos lo están narrando a nosotras. Y eso lo podemos ver fácilmente cuando empiezan a hablar de los ciclos, de cómo estaban vestidos, de qué comían. Por supuesto que muchas veces decimos, ay, eso no me importa, eso lo paso. Porque siempre estamos queriendo buscar lo que es para mí, ¿verdad? Y no buscamos enriquecernos de sus detalles, enriquecernos de ver que Dios de verdad es el mismo, siempre. Y que nos da detalles no por gusto, sino nos da detalles porque quiere que le conozcamos. ¿Amén? Entonces, casar. Contexto, análisis, significado y aplicación, ¿verdad? Y luego, la R, reflexionar, que responde a la pregunta, ¿cómo lo recuerdo? Nosotros usualmente podemos venir y algunas personas que tienen, como les digo, más tiempo, entonces pueden venir y escribir en algún lugar un versículo y es muy bonito. O a veces tenemos nuestra casa, si ustedes conocieran mi casa, está llena de versículos por todos lados y alguien diría, tan linda la hermanita. Pero si me preguntan si todos esos versículos que escribo yo los vivo todo el tiempo, sería mentirles decirles que sí. Entonces, claro, Deuteronomio nos dice, pongan la palabra de Dios por todos lados para que también sus hijos las recuerden. Sin embargo, es importante que no solo las tengamos ahí, sino que las meditemos y las reflexionemos, ¿verdad? Que las comamos. Entonces, escogemos de lo que leímos y esto está supuesto a entender que no estamos leyendo solamente un versículo, ¿verdad? Entonces, lo que leemos, vamos a escoger un versículo o dos, o solo la idea central de lo que leímos y vamos a hacer dos cosas. Una, a memorizarnos, hacer el compromiso de memorizar un versículo y dos, volver a la oración. Y de esa manera todo nuestro tiempo fue un tiempo de lenguaje con Dios, ¿verdad? De hablar. Miren, si nosotros esperamos en esto, tal vez no lo vamos a ver tan rápido, pero de ahí que incluso cuando hablen con otras personas o cuando en su mente estén dilucidando qué cosas hacer, van a venir versículos a su mente. Va a venir la palabra de Dios a su mente, porque es de lo que han estado saturando su mente. ¿Amén? Entonces, el análisis quizás es lo que más tiempo nos pueda llevar, ¿verdad? Pero el significado depende mucho de cómo analizamos o cómo interpretamos, sería otra forma de decirlo también. El significado es el mismo para todos. Lo que puede variar es cómo lo aplicamos, porque cada quien tiene diferente situación en su vida, ¿verdad? Sin embargo, hay algo muy importante. No olvides orar al inicio y orar al final, porque acercarnos a la palabra de Dios es un acto de adoración. Y si le queremos responder en fe a nuestro Dios por lo que nos ha escrito, nosotros necesitamos orar en agradecimiento por lo que Él nos está enseñando en su palabra.
Recordemos este principio. La Biblia no se contradice y se confirma a sí misma. Si un versículo no es claro en una porción de la Escritura, busca otro que esté hablando de lo mismo para comprenderlo mejor. O bien puedes leer otras versiones u otras traducciones de la Biblia para poder entender mejor los pasajes. Si no lo encuentras, entonces puede ser, si no encuentras otro pasaje que hable de lo mismo, por ejemplo, no creo que otro profeta u otra persona haya sido enviada por Dios a pasar desnudo por un tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto ocurrió solo en un tiempo con el profeta Isaías y con una misión, con un propósito en particular. Entonces tenemos que esforzarnos por buscar cuál es. Si la Escritura lo menciona 2 veces en un pasaje o en una carta, él está siendo determinante en lo que está diciendo y ese seguro es muy importante para el tema de la carta o del libro. Y no olvides, otra vez, que oremos al Espíritu Santo antes y después y durante todo nuestro estudio, todo nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Necesita ser permeado y bañado de la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede darnos. Por último, esta no es una guía cuando la reciban. Esta no es una guía que si ustedes no, yo no contesté esta pregunta, no tiene el propósito de estresarlas en que, si no entendí esta respuesta, entonces no voy a entender nada de la Biblia, porque tampoco es así. Esta solo es una guía para que ustedes vayan acostumbrándose a no solo acercarnos al azar a la Biblia, ¿verdad? Y no solo venir a los versículos que no me van a dar trabajo, o que ya me conozco, o que solo quiero leer ese pasaje porque eso es lo que creo que yo necesito. No nos quedemos cortas de leer la palabra, sino animémonos todos los días. Voy a leer todo el Salmo 23, todito. Y le voy a hacer estas preguntas al Salmo 23. No pude terminar, ya solo tengo 20 minutos, entonces no pude terminar. Bueno, lo voy a dejar acá y voy a escribir, aquí me quedé, en esto me quedé. Y puede que durante el día el Espíritu Santo me ayude a dilucidar cosas que ya no escribí y diga, ya estuvo, ya entendí algo. Y en la noche puedo acercarme a Él y decirle, Señor, gracias porque entendí por qué realmente eres mi pastor y por qué realmente nada me faltará. ¿Y qué es lo que significa que nada me faltará? Entonces, cuando empezamos a forjar una vida de comunión verdadera con Dios, que está basada en su palabra, no en experiencias, no en sentimientos, no en emociones, no que estos no sean buenos, sino que no son los que mandan. Lo que manda es lo que está escrito en su palabra, ¿verdad? Porque es lo que Él reveló. Entonces, esto solo es una guía, por eso se llama guía o se llama plan, porque no es algo mandatorio, ¿verdad? No decir, la hermana también puso aquí, yo ni entiendo, aquí en este pasaje no hay contrastes o no hay comparaciones, entonces, ¿qué hacemos? No, pues si no hay, no hay, entonces siga otra cosa. Lo que quiero enseñarles acá es que no nos acerquemos fríamente a aplicar la palabra de Dios y decir, bueno, aquí dice... por ejemplo, con los salmos es más fácil, ¿verdad? Porque los salmos muchas veces, como son expresiones de emoción, de amor, o de perdón, o de celebración, son mucho más fácil relacionarnos, pero hay textos como Levítico que no podemos acercarnos de esa forma, o como Números, o como el libro de Jueces, ¿verdad? Entonces, muchas de estas formas de acercamiento no enriquecen nuestra alma, y ese es el problema. El problema más grande es que podemos construirnos un Dios solo por experiencias o por lo que otros me cuentan, que no es el Dios de la Biblia. Como dijo Kirsi, estamos viendo ahorita que nunca habíamos visto que estos versículos que habíamos leído, ahora los entendemos de esta forma. Eso es maravilloso, porque Dios sigue trabajando en nosotras. Y esa es una muy buena noticia. Amén. Entonces esto se los quiero decir porque sé que muchas de nosotras, más que todo las latinas, somos acostumbradas a que nos digan qué hacer,
¿verdad? O que nos digan los pasos, o que nos digan esto es así, y ya encontré el método que sí, este es el mejor y este es el que ya me llevó al cielo. No, no, no. Tenemos trabajo que hacer porque somos responsables de lo que Dios nos ha dado. Y esto, les digo, yo comparto esto con mi hija tiene 22 años, también hice uno más pequeño para niños, no se lo mandé a Kirsi, ahorita se lo voy a mandar, pero es uno muy pequeño que uso con mi hija de 8 años y simplemente hace estas preguntas. Cuando leemos, por ejemplo, la historia de Esther, ella me dice, ay, ¿quién escribió Esther, mamá? Entonces ella ya sabe, ¿quién escribió tal persona? Ah, muy bien. Y esto sí pasó antes de que viniera Cristo, sí, antes que viniera Cristo. Ah, bueno, y entonces aquí Esther pasó por estas cosas, sí, pasó por estas cosas. Y cuando vamos entendiendo mucho mejor la palabra, hasta los pequeños se favorecen porque ya hay una forma de acercarte a ellas que empieza a ser lineal, ¿verdad? Y eso es lo que quizás este método quiere ayudarles en su lectura. Después pueden no hacerlo, no seguirlo, pero ya quedó en su mente una forma de acercarnos a la palabra. Entonces, brevemente les quiero contar. La narración histórica nos relata, pues obviamente, una historia de hechos ocurridos, ¿verdad? La narración histórica, ¿cómo la leemos? Leemos como una historia. ¿Y la historia qué tiene? Tiene un escenario, tiene personajes, tiene trama y la conclusión, ¿verdad? Esta es una historia que tiene un escenario, que inició con algo. Tiene personajes. ¿Cuáles son esos personajes? No puede ser que solo David sea importante, ¿verdad? En la historia. Hay otros personajes. ¿Qué pasó con esos personajes? ¿Cuál es el trama? El trama puede ser que David estaba huyendo y se fue a meter a la cueva y se llevó a todos estos hombres, pero estos hombres después ya no quisieron seguir con él. Cuando vamos viendo toda la trama, podemos entender por la conclusión y no solo irnos a la conclusión, ay, David fue salvado. ¿Qué pasó con todo lo demás? ¿Para qué? Para ver el carácter de nuestro Dios. Entonces nosotros vamos viendo, esto es lo que más buscamos que tenga una narración, escenario, personajes, trama y conclusión. Entonces el narrador nos dice acerca de lo que hacen los personajes, las respuestas que se dan, sus palabras, los pensamientos que ellos tienen o que dicen, que no, ojo con esto, no son normativos para nosotros, ¿verdad? Dios en su momento le dijo a algunas personas que hicieran estas cosas, ¿sí? Porque estaba haciendo algo. Por ejemplo, hay un pasaje que a veces da confusión cuando Dios le está diciendo y están confabulando con los ángeles y está en el episodio de Elías cuando está diciendo, mándales un espíritu mentiroso a todos estos falsos profetas. Hay muchas personas que pueden leerlo porque Elías, a pesar de que él es profeta, está en un libro que es narrativo, porque es Reyes, ¿verdad? Es un libro histórico, un libro que nos cuenta la narración de la historia de todos los reyes de la nación de Judá y la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando Dios está diciendo esto, nosotros pudiéramos decir, bueno, Dios, yo te pido que tú les mandes un espíritu de mentira a todos los demás. No vemos que Dios lo vuelve a decir como una normativa, ¿verdad? Eso lo hizo en ese momento para decirnos algo. Yo soy soberano. No hay otro como yo. Y yo soy el que mando, incluso sobre aquellos que imitan mi poder de querer mostrar que ellos saben porque eran adivinos, ¿verdad? Y eso lo controla Dios, hasta donde ellos pueden. Entonces, lo que vemos ahí es un Dios que es soberano, un Dios que todo lo controla y que de Él es la historia y Él es el que hace todo. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando leamos eso. Otra cosa, cuando leamos las historias, que tengamos cuidado en no creer que todo lo que está ahí es mandamiento, ¿verdad? Porque a veces solo nos están relatando cosas que pasaron.
Y el ejemplo que les voy a dar les va a dar risa, pero hay personas que sí lo utilizan así, ¿verdad? De hecho, la poligamia tuvo mucho que ver con esto. Cuando vemos, sí, hablamos de David, pero David tuvo muchas concubinas. ¿Y qué pasó con esto? Pues eso quiere decir que está bien. Dios permitió que esto sucediera en ese tiempo, pero no está diciendo que esto no tuvo consecuencias. Nosotros vemos que hubieron consecuencias por la poligamia. Hubieron muchos problemas con todas las concubinas de David. O sea, no estamos diciendo que Dios permitía la poligamia, sino que él es parte de esta historia, no estaba lejos de esto, pero el hombre en sus hechos, esto sucedía a los ojos de él, pero Dios siempre tuvo consecuencias, o mandó consecuencias, o permitió consecuencias acerca del pecado de los hombres. ¿Sí? Sigamos entonces. Otra forma de lectura en la palabra que encontramos es la ley. La ley en el Antiguo Testamento muchas veces nos es difícil leerlas. No sé ustedes, pero a mí sí me costó un poco entenderla. Porque yo decía, aquí dice tal cosa. Lo maravilloso es que los evangelios, cuando Jesús habla, decía muchas veces, ustedes oyeron que dijeron tal cosa, mas yo os digo, ¿verdad? Y no está suprimiéndola, sino la está enriqueciendo de otra forma. Sin embargo, la ley siempre ha sido un poco de debate, porque de hecho en las cartas, por ejemplo, a Gálatas o los romanos, cuando los judíos estaban diciéndole a los cristianos, se tienen que circuncidar, ¿verdad? Para entonces realmente ser cristianos, estaban aplicando muy mal la ley, por ejemplo. Entonces, encontramos 3 tipos de ley en la palabra. Está la ley ceremonial, que era el culto judío. Eso también lo van a tener ustedes en su material. Pero está la ley ceremonial, el culto judío, ¿verdad? Pero esta ley, Cristo la cumplió en la cruz. Y debemos leerla a la luz de la obra que él hizo en la cruz. Nosotros cuando leemos la ley, ya no la leemos como que somos judíos en aquel tiempo, porque de hecho, bueno, no sé si hay alguna que sea judía, pero creo que ninguna de nosotras es judía, ¿verdad? Todas somos gentiles. Entonces nosotros tampoco podemos leerla de esa forma, pero sí podemos aplicarla y buscar su significado en que Cristo cumplió la ley ceremonial. Por eso nosotros no andamos ahí celebrando las fiestas, ¿verdad? De los judíos. La otra ley que Dios les dio era la ley física. ¿Cuál es esta? La ley dada a Israel en ese momento como nación, para poseer tierras específicas también. Pero nosotros la leemos para conocer a Dios y cómo Él interactúa con ellas, ¿sí? Y la otra ley es la ley moral. Y esa se aplica y está vigente aún a todo creyente, a toda persona que pone fe en Cristo. ¿Y cuál es esta? Los 10 mandamientos. ¿Sí? Y aún esta, aunque Cristo cumplió toda la ley, esta incluye la ley moral, aún nosotros sí tenemos esta responsabilidad. Y, por ejemplo, cuando Jesús dijo en Mateo 22, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo, y de esta depende toda la ley, ¿sí? Está diciendo que esa ley sigue vigente. Así que leemos la ley viendo el cumplimiento en Cristo para que hoy, por fe, podamos obedecerla y en su gracia, ¿sí? Nosotros ya no sacrificamos un cordero, y bueno, de hecho creo que ninguna de nosotras lo ha hecho. ¿Por qué? Porque este cordero ya fue sacrificado. Ya no celebramos las fiestas, como les dije, porque no somos judíos y porque estas fiestas fueron cumplidas en Cristo. Tenían un propósito, eran una sombra de lo que iba a suceder. Y también en el material que les envío, ahí van a ver ustedes todo esto que les estoy diciendo de una forma más gráfica para que les sea más fácil. Lo único que quedó de institución a la iglesia es el bautismo y la Santa Cena.
Los 10 mandamientos están vigentes porque el carácter moral de Dios sigue vigente. Y es una forma de mostrarle al mundo que nosotras, imitamos a Cristo. Tenemos otro tipo de literatura en la Biblia. Una de ellas es la profecía. Ya vimos ahorita la narrativa, ahora estamos viendo la profecía. Y para entender la profecía, ¿saben qué es lo más importante? El contexto. Si entendemos el contexto, miren, va a ser mucho más fácil. Les doy ejemplo. Si nosotros solo leemos, lastimosamente nuestras Biblias no están de forma cronológica, pero si la leyéramos de forma cronológica sería tan fácil poder entender por qué están los profetas ahí. Todo el libro de Primera de Reyes, Primera, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, Esdras, todos ellos, en medio de toda esta narrativa, están enviados los profetas. Porque ellos eran los que estaban profetizando en el tiempo que estos reyes estaban idolatrando, que estos reyes estaban alejando al pueblo con sus alianzas con otras naciones paganas. Y en el contexto de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes y de Crónicas, todos estos, en este contexto, es que los profetas estaban siendo enviados por Dios a profetizarle al pueblo. Entonces es importantísimo el contexto. Entender la simbología de lo que significaba para los lectores en ese tiempo para nosotros poder aplicarla, ¿verdad? Porque yo la verdad no entiendo por qué Dios le pudo decir a Ezequiel que pasara tanto tiempo dormido de lado y después otra vez se pusiera del otro lado. Cuando entiendes que él estaba llevando y siendo una señal física del juicio que venía para Judá, entiendes por qué lo estaba diciendo. Pero si no entiendes eso, puedes decir, bueno, voy a orar para que Dios conceda tal cosa contra mis enemigos y me voy a dormir de lado. O sea, nos puede parecer tal vez de risa ahorita, pero creo que muchas cosas las hemos malinterpretado. El patrón profético siempre es el mismo. Dios saca a luz el pecado. Dios hace un llamamiento de arrepentirse. Vuélvanse a mí, miren lo que han hecho, miren lo que están haciendo. Si no se arrepienten, va a venir juicio. Y si se arrepienten, entonces Dios va a cumplir lo que les prometió. Si no se arrepienten, entonces viene juicio. Pero aún así, mi pacto va a permanecer. Ese es el patrón profético. Muestra pecado, si no obedecen, hay juicio. Si obedecen, hay bendición. La mayoría de veces no fue que obedecieron, ustedes pues lo saben. Entonces viene juicio, pero siempre les voy a recordar mi promesa, mi pacto, que yo voy a ser fiel. Las profecías apuntan mucho más al pecado y la idolatría y la hipocresía religiosa del hombre que cualquier otra cosa, ¿verdad? Mucho escuchamos ahora que la profecía se usa para decirte que vas a tener un gran ministerio, que vas a tener mucho dinero, que te vas a enriquecer, y pues si Dios lo permite, qué bueno, pero la profecía bíblica no está hecha ni escrita en la palabra de Dios para esas cosas. Está para decirte que Dios te está llamando todo el tiempo a volver a Él y a desechar a esos ídolos, a desechar ese pecado, a arrepentirte y volver a Él, y que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, porque Él es fiel a su pacto y como lo ha mostrado en toda la palabra, y sobre todo porque envió a Cristo y Cristo selló la obra. Entonces estamos seguras en Él. Entonces la profecía, no creo que ninguna de nosotras querramos algo mayor terrenal que saber que somos de Cristo y que vamos a estar con Cristo y que nunca nada nos va a separar de Él y que Cristo no nos va a ser arrebatado. Yo creo que eso es lo más hermoso que nosotros podemos tener. No nos va a ser quitada esa porción. Entonces, si alguien me viene a decir, te van a dar tal, qué bueno, qué bueno. Si Dios lo quiere, lo permite, qué bueno. Pero yo ya tengo lo mejor y es Cristo.
Entonces, yo quiero que me digas cómo puedo seguir adorando, amando, sirviendo a mi Cristo, a mi Salvador. Amén. ¿Qué más? Los escritos apocalípticos. Esta es una forma que no es la que más usamos. Perdón, voy a leer lo que aquí están. Ok, solo quería leer si había una pregunta para mí. Entonces, los escritos apocalípticos están llenos de imágenes y simbolismos que deben ser tratados de acuerdo a toda la narrativa de la Biblia. Pero les doy una clave. Para entender Apocalipsis, tenemos que leer Génesis. Génesis tiene mucho que ver con Apocalipsis. Y mucha de la simbología que encontramos en Apocalipsis, encontramos en Génesis. Pero no nos hagamos tantas bolas. Lo más importante de conocer los escritos apocalípticos, que no son muchos, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos también leyendo Daniel, y es tan difícil estar viendo toda esa simbología y lo apesumbrado que él estaba al ver esas visiones. O sea, esto fue real, él estaba muy apesumbrado de ver, pero estaba hablando de un contexto inmediato que, si tú pones mucha atención con el contexto histórico, te das cuenta que estaba hablando de unos reyes que iban a venir y que la historia lo puede asegurar, porque él habla de reyes que van a venir. ¿Y cuáles fueron estos contra su pueblo? Los romanos, los griegos, todos estos, cierto, fueron los perseguidores más crueles de la iglesia. Y luego, cuando dice el fin, en los tiempos del fin, nosotros vamos a entender que la persecución de la iglesia va a seguir hasta los tiempos del fin. Entonces, por ejemplo, cuando vemos solo esto por encima, ya no se nos hace tan complicado entenderlo. Y la lectura apocalíptica no la vamos a poder entender en una sola sentada de lectura, ¿verdad? Tenemos que leerla más, tenemos que buscar más, si es lo que estamos queriendo entender y leer, ¿verdad? Entonces, cuidado con estos escritos, porque estos escritos no están a nuestra imaginación. Hay un pasaje que dice que no menospreciemos las profecías. Con lo que yo les he dicho ahorita, o con lo que creo que les puedo asegurar con la palabra de Dios, por supuesto que no me las menospreciamos, porque cada una de ellas, esas profecías, de ese pasaje que está, creo que en 1 Tesalonicenses, cuando dicen no menosprecien las profecías no las menospreciamos, porque todas nos apuntan a Cristo, ¿sí? Y esas son las profecías que ya fueron escritas. No están hablando de las profecías personales que ahora, pues, muchas escuchamos. No estoy diciendo que Dios en este tiempo no pueda hablarnos por medio de alguien. La palabra de Dios dice que la profecía que el Nuevo Testamento nos enseña es que está para exhortar, para edificar y para consolar. Ustedes lo pueden leer en 1 Corintios 14, 13 y 14. Quiere decir que si alguien viene y me dice, hermana, y le vamos a quitar el dice el Señor, porque realmente tampoco vemos a los apóstoles diciendo esto. Los apóstoles no andaban diciendo, dice el Señor, o mirábamos tampoco a Timoteo instruir a sus discípulos, o a Pablo instruir a Tito, y cuando en la carta de Tito, que es la que más habla de sana doctrina, jamás vemos que le dice, de esta forma le vas a instruir al pueblo, diciéndole su futuro, o de esta forma vas a instruir al pueblo, diciéndole, así te dice el Señor. Pero es muy diferente cuando el Espíritu Santo pone en tu corazón orar por alguien, o viene a tu mente, esta persona ya vino a mi mente, y antes de pensar qué es lo que querrá, o yo ya sé qué es lo que le pasa, ora, y dice, Señor, la estoy pensando mucho a ella, hay algo que quieres que le diga, y en tu lectura Dios puede, por supuesto, usar su palabra para hablarle a alguien más. Y a veces lo puede hacer sin que tú te lo propongas. Simplemente llamaste a alguien, le hablaste y le dijiste, mira, te comparto este versículo. Dice, gracias, era lo que yo quería escuchar. Era lo que yo necesitaba.
Y de esta forma el cuerpo de Cristo no solo crece, sino que se anima uno al otro, como lo dice Efesios 4, como lo dice Colosenses 3. Anímense unos a otros y que la palabra de Dios abunde en ustedes. No dice las profecías, dice la palabra de Dios. Aun cuando escuchemos que las profecías tienen connotaciones de versos bíblicos, sí estamos llamadas a discernir todo. ¿Sí? También tenemos la poesía. ¿Cómo leemos la poesía? La poesía la leemos identificando su simbología. ¿Esto qué es? Por ejemplo, cuando la poesía hace mucho contraste. Si leemos el Salmo 1, por ejemplo, hay un contraste entre los malos y los buenos, ¿verdad? Que se sienta en la silla de escarnecedores, ¿verdad? Y hay una comparación entre estas dos personas. Entonces, cuando ustedes identifican esta simbología es mucho más fácil, ¿verdad? Porque está hablando de un justo y de un impío, de un justo y un pecador. Entonces, hay unos que van a ser como un árbol plantado, que va a dar su fruto a su tiempo, dice. Pero no va a ser así con los malos, ¿verdad? Que en vez de dar fruto con el tiempo, en su tiempo, perdón, lo que va a hacer es que el viento va a arrebatarlos como tamo, dice. Entonces vemos ahí que hay una comparación, hay un contraste entre uno que es pecador y uno que es justo. ¿Y cómo se va a ver estos dos? Entonces cuando identificamos esto, podemos leer mucho mejor la poesía. O uno de los libros un poco más difíciles de leer quizás puedan ser Cantar de los Cantares, porque es realmente sumamente poético, pero si vamos aplicando estos principios va a ser un poco más fácil poder leerlos. Hay mucho paralelo en los salmos, ¿verdad? Y hay mucho paralelo también en la lectura poética. Y también tenemos imágenes que a veces son muy exageradas, ¿verdad? O a veces hay imágenes que se le pone como el ojo de Dios o la mano de Dios o Dios caminó. Y es una forma poética, porque honestamente Dios es espíritu, no sabemos si todo esto es así, pero es una forma poética de decirnos y describirnos algo de nuestro Dios. Espero que no las esté aburriendo. Yo sé que esto es más técnico que otra cosa, pero espero de verdad que puedan recoger perlas en todo lo que les estoy hablando. Tenemos también la lectura de sabiduría o sapiencial, ¿verdad? Y esta es muy fácil, pero tiene un único problema, que muchas veces la usamos de forma moral, o sea, de forma como que todo lo que dice es mandato, ¿verdad? Por ejemplo, Proverbios 1:15 al 16. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Esto significa que yo no tengo que andar con lo que mucha gente dice, yo no me junto con la gente tóxica, ¿verdad? O, yo huyo de la gente tal y tal. ¿Será que eso es lo que está diciendo realmente este pasaje? Porque entonces hay mucho más en la enseñanza de este pasaje. Es sabio, mas no nos dice sobre nuestra actitud. Porque ¿qué pasa si yo soy el hijo que está haciendo derramar sangre a otro? ¿Sí? Y cuando digo derramar sangre, no estoy diciendo literalmente la violencia como tal en nuestro contexto en este momento. Pero él está dando un consejo donde le dice, aparta la pie de la senda de ellos porque los pies de ellos corren hacia el mal y se están apresurando para derramar sangre. Por favor, no andes con ellos. ¿Eso significa que yo no les hable nunca? ¿Eso significa que si los veo les tengo que voltear el pelo? O hijo, por favor, esa gente, no, a ellos ni les hables, no va a hacer que se te pegue. ¿Me explico? Entonces puede ser que muchas veces agarremos estos pasajes y solo seamos tan determinantes. Eso así dice, que no andes. ¿Y cómo entonces vamos a poder predicarles el evangelio o cómo vamos a poder proclamar el evangelio si todo el tiempo no vamos a andar con esa gente? Como que nosotros tampoco muchas veces cometemos pecado, ¿verdad?
Hay mucho más que solo leer ese pasaje, que solo leer ese versículo, perdón. Por ejemplo, ¿qué hacemos entonces con Mateo 5, 44, 45? Cuando Jesús dice, yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que están en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. ¿Sí? Salomón se lo está escribiendo a su hijo, quizás se cree que es a Roboam, que era su hijo más joven. Este es un mensaje para los hijos jóvenes que no se apresuren a moldearse a este mundo, pero no está contradiciendo entonces lo que dice Jesús. No es que ya no me junte con ellos y ni me importe, ni ay, no va a hacer que se me pegue, no. Oren por ellos, oren, porque de esta manera van a ser conocidos como hijos de su Padre. La Biblia no se contradice, nosotras tenemos que saber cómo leerla. Y por último, tenemos las cartas, las epístolas y los evangelios. Es súper importante que nosotros sepamos quién escribió estas cartas, ¿verdad? Y su contexto histórico nos va a ayudar muchísimo también. Leemos la carta, si es posible, de principio a fin, no por partes, para entender el tema principal. Tal vez nos es más fácil leer Filemón o Filipenses, porque solo tienen solo tienen 4 y el otro solo tiene un capítulo. Y las otras no son tan largas. La más larga creo que es Romanos, ¿verdad? Que tiene 16, o Corintios. Pero las demás cartas son relativamente cortas y puedes proponerte a leer un capítulo, orarlo nada más y decirle, Señor, voy a estar meditando en esta porción de 10 versículos y voy a estar meditando en estos versículos. Ayúdame. Hermanas, esa es la oración que Dios contesta mucho más rápido de lo que cree. Porque no nos dejó su palabra para que no la leamos, para que no la usemos, para conocerlo. Si Él hubiera optado que nuestras experiencias y nuestras emociones y nuestra sabiduría y nuestras percepciones sean lo que determina quién es ese Dios majestuoso, creador del universo, que ha estado de principio a fin, que nadie lo ha creado, que existe desde siempre y en la eternidad. Hermanas, si Dios hubiese querido eso, no nos deja la Biblia. Nos dejó su palabra para que todas leamos lo mismo y para que todas conozcamos a ese Dios, que Él ha decidido revelar lo que ha decidido revelar. Porque si Él hubiera querido decir cuándo regresa Cristo, lo hubiera puesto en su palabra, pero no lo puso de esa forma, porque no es relevante para nuestro conocimiento, pero sí puso, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Eso es importante. ¿Y cómo lo voy a amar si no lo conozco? Entonces necesito conocerlo. Amén. Última cosa acerca de las cartas y las epístolas y los evangelios. Estos relatan sucesos. Algunos tienen diálogos, ¿verdad? O algunos solo tienen discursos que estaban diciendo. Por ejemplo, el libro de Hechos relativamente no es una carta, es un libro de Hechos del Espíritu Santo. Este libro, aunque sabemos que lo escribió Lucas, está relatando sucesos que pasaron, que luego este libro es el contexto histórico de muchas de las cartas de Pablo, ¿verdad? Y porque si ustedes leen Efesios, van a encontrar que Efesios se relaciona con Hechos 16, Hechos 17. Si ustedes van leyendo también, por ejemplo, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, van y lo van a encontrar en Hechos 18. Entonces ahí van viendo que hay un contexto de todo lo que se escribe. ¿Para qué? Para ver esto, la unidad de las escrituras. Y eso es maravilloso cuando lo encontramos. Entonces, los evangelios, las cartas, todos nos van a relatar una historia, nos van a relatar también lo que estaba pasando y el pensamiento de los autores, las circunstancias de los autores. ¿Por qué Pablo iba a dejar escrito
que le pidió a Dios que le quitara a ese aguijón de Satanás, ¿verdad? Porque él sabía a quién le pertenecía. Él dejó escrito esto porque amaba a la iglesia, a la cual nosotras pertenecemos hoy. Y hoy podemos leerlo y decir, el apóstol Pablo sufrió estas cosas. Y esto es de una forma iluminadora a nosotras, de ver lo que nuestros hermanos de hace muchos siglos pasaron y que nosotros podamos estar pasando ahora. Y que se nos adelantaron en dejarnos estas preciosas enseñanzas. ¿Qué más podemos leer en esto? Por ejemplo, también las parábolas, es lo último. Tienen 3 directrices. Lo más importante para entender las parábolas es descubrir cuál es su enseñanza principal. ¿Y cómo la vamos a descubrir? Perdón si uso esta palabra de descubrir, pero ¿cómo la vamos a encontrar? La vamos a encontrar porque la mayoría de las parábolas nos están hablando del reino de Dios y cómo nosotras podemos estar en el reino de Dios. O sea, Cristo vino con un mensaje de salvación y lo dijo desde siempre. Yo no vengo a condenar al mundo. Esa no fue la misión de su primera venida. Yo vengo a salvar el mundo y a terminar la obra que mi Padre me dio. Entonces, las parábolas tenían este propósito, porque también decía Isaías, por parábolas les va a hablar, pero unos no van a oír oyendo, y viendo no van a ver, pero otros sí. Y eran los que él había escogido para ese tiempo. Por eso en Juan 17 Jesús ora, ¿verdad? Y les ora y les dice, Señor, yo te pido por favor que no los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y por aquellos que habrán de venir por la boca de estos, ¿quiénes eran? Los apóstoles, los escogidos para dar el mensaje, y los que venimos después y vendrán después de nosotras, que sigan hablando de este mensaje, de mi obra. Y eso era lo que Jesús estaba enseñando. Pero las parábolas tienen este mensaje, el reino de Dios. Sin embargo, hablan mucho con estas palabras: Padre, Señor, Pastor, Rey, Juez, Dios, siervo, cosecha, enemigo, hijo, viña, higuera, la vid, la oveja, el banquete, la fiesta y el juicio. Y si observamos estos detalles, vamos a encontrar siempre contrastes o comparaciones y se van a dar cuenta que siempre va a haber uno que sí y otro que no. Porque eso era lo que más Jesús venía a enseñar. Los que sí creen en mí, tal cosa. Los que no creen en mí, tal otra cosa les va a pasar. Los evangelios son singulares por su contenido y la naturaleza de su protagonista, obviamente Jesucristo. Pues todo tiene que ver con la obra, enseñanza y vida de Jesucristo. Una observación: las palabras de Jesús fueron para revelarnos al Padre y su obra. Y Juan es magnífico para recordarnos eso. Sus milagros, las liberaciones y las resurrecciones eran necesarias para mostrar a los que sí creerían que Él era Dios y Salvador. Todos estos hechos que hizo Jesús era para apuntarlos a que Él era el Mesías, que reconocieran los que lo iban a reconocer que Él era el Mesías. Y puesto que si no existieran estas cartas, ¿verdad? O el evangelio, no sabríamos qué hacer en nuestras iglesias también. Las cartas pastorales nos dan una enseñanza de cómo nosotros podemos llevar nuestra vida de iglesia, ¿verdad? Nuestra vida de comunidad, nuestra vida de familia en la fe. Así que necesitamos buscarlas, necesitamos leerlas para saber cómo relacionarnos en comunidad. Entonces, por último, ¿cómo leemos la Biblia? La leemos conociendo su contexto, analizándolas, analizando sus palabras, analizando lo que dice, su significado, qué es lo que me dice acerca de cómo veo la obra de Cristo acá, y lo aplico a mi vida. Ya entonces lo aplico a mi vida. ¿Cómo lo vivo? Y luego, ¿cómo lo reflexiono? ¿Cómo lo medito? ¿Cómo lo llevo en oración? Estrategias para leer: lee un libro completo o una carta completa, no leas solo un versículo, trata de leer más
más. No te conformes solo con leer un versículo. O proponte leer la Biblia en un año. Lee a través de un libro al menos 2 veces, ¿verdad? Esfuérzate por leer la Biblia. No te conformes solo con decir, bueno, ya leí esto, no mucho lo entendí, mejor me voy a ir a otro. Estoy segura que Dios te ayuda y el Espíritu Santo te ayuda a iluminarte la palabra que Él inspiró. Y lee despacio, aunque tengas un plan de lectura. Híjole, ya tal día pasó tal cosa y entonces ya no cumplí y me atrasé como 2 lecturas. No importa, vuelve a retomar dónde te quedaste. Si esto no es una carrera, esto no es para que alguien te dé un premio, esto es para alimentar tu alma. Y porque en respuesta a la salvación tan grande que Él ha hecho por ti, tú lees su palabra. Entonces, lees con la intención de conocer a Dios. Por eso es que lees despacio, ¿verdad? Incluso las que somos casadas podemos decir, hay cosas que yo hasta después conocí a mi esposo y ya tengo bastante tiempo de estar casada con él, porque lleva tiempo conocernos. O puedes hacer un plan anticipado para escoger qué vas a leer, ¿verdad? Bueno, no soy tan buena todavía, estoy tratando de entender mejor y tener este hábito de lectura. Me es mucho más fácil leer los salmos. O me es mucho más fácil leer una carta. Voy a empezar con Tito, voy a empezar con Primera de Juan, o voy a empezar con Filipenses. Pero determínate. Y si sabes que no vas a poder, entonces busca a una de tus hermanas y dile, mira, voy a querer leer Filipenses, por favor, recordame que sí leí, o recordame o leamos juntas para que tú me animes a hacerlo también. Y discutamos qué viste tú en el texto y qué crees tú que quiso decir acá. Y entonces nos vamos forzando a hacer esta lectura, ¿sí? Yo, si les pudiera enseñar, yo rayo mi Biblia, yo le pongo post-it, hay otra forma, agarro hojas en blanco y digo, ay, aquí ya no me cupo, y a veces encontré datos, entonces le agarro, le pego con tape encima de las hojas, no encima, ¿verdad? Sino encuentro como, le doblo la pestaña y lo meto aquí, de una manera en que digo, ay, esto me parece como muy interesante no guardarlo, les voy a enseñar una grande, o sea, sí, ¿verdad? Entonces aquí tengo una hoja mía y la doblo con goma de esa sencilla y solo la pongo acá. Entonces aquí tengo lo que yo entendí del Salmo 40. Entonces aquí tengo, ay, todo esto. Y miren que es súper enriquecedor porque aunque tengo muchos cuadernos, esto siento que es como que yo no tengo que ir a buscar el cuaderno, aquí lo tengo escrito, entonces me es mucho más fácil. Entonces a veces puedo usar eso también. O muchas lo que hacen también es que lo usan como un tiempo de oración y de devocional con Dios, entonces únicamente, bueno, leo esto y entonces escribo con lo que me voy a quedar y lo escribo, lo anoto, ¿verdad? Alguien lo llama su diario, su devocional, y eso está muy bueno también. Entonces, en el material que les envié, les puse unas figuras, le llamo yo, para recordar por qué leemos la Biblia. Y entonces les puse unas que se llama la casa. Si yo me recuerdo de que leo la Biblia por la casa. ¿Y qué es la casa? La casa es, si me quieres conocer, vive conmigo. Entra a mi casa, ¿verdad? Y ella te va a hablar de mí, mi casa. Lo mismo Dios nos está diciendo. Ven acá, ven a mi casa. Leamos la Biblia. Es como entrar a la casa de Dios. Es una forma de decirlo. Todo lo que está aquí es lo que Él desea que tú conozcas. Entonces, no pretendamos buscar más. Si lo que está aquí no lo conocemos y no lo aplicamos, ¿para qué andamos buscando por otros lados, verdad? Empecemos por lo que ya está escrito y nos es claro. ¿Sí? Entonces, esta es una figura que yo siempre recuerdo. Yo voy a la casa del Señor. Y yo sé que esto es la iglesia, pero es una forma tan fácil, y con mis hijos y con mis adolescentes yo lo uso bastante también, ¿verdad? En la casa. La luz, ¿verdad? La figura de la luz es renovar mi mente. Necesitamos su palabra para despojarnos de los viejos pensamientos, para adquirir los correctos. Cada vez que leo la Biblia, soy iluminada
con su verdad. Y estoy supuesta a traer luz a esas áreas y esos lugares difíciles de nuestro corazón. Por ejemplo, los lentes, ¿verdad? Me dan una nueva perspectiva. Yo leo la Biblia para que me enseñe y transforme mis viejas maneras de pensar acerca de Dios, acerca del matrimonio, acerca de la soltería, acerca del embarazo, de la infertilidad. Eso me lo cambia la Biblia, ¿verdad? Y dos cosas más. Medicina. Cuando yo pienso en la medicina necesito la medicina de mi enfermedad que se llama pecado. Poco a poco la palabra de Dios va penetrando mi alma y su palabra es la medicina, así dice el Salmo, ¿verdad? Y hace bien hasta mis huesos. Y la última, mente y boca. ¿Qué significa esto? Mi forma de hablar, ¿verdad? Va a ser diferente. Y por supuesto mi mente no solo es renovada, sino que también ahora va a tener esa nueva información que yo estoy supuesta a recordar, ¿verdad? En un momento y en una situación difícil, estoy supuesta a recordar más su palabra que la angustia, que el temor, que el miedo, que la misma situación pueda traer.